Bueno, arrastion, esan dugu bezala gaur goizean mahai inguruarekin hasiko gara. Gurekin daude alde batetik Martin Mantxo, Ekologistak Martxaneko Sor Ekologikoko batzordeko kidea. Laura Ruiz, Mugarik Gabeko Ekonomilarien Euskadiko koordinatzailea. Silvia Piriz, Egoa Institutuko Lankidetza Kritikoa eta Gizarte Mugimenduen Ikerketa Taldeko koordinatzailea. Eta, bueno, ez da JL Uria, Jose Barron da, osaldeko kidea be, baina, bueno, azken momentuan arazo bat eduki du JLek eta, bueno, egia esan Salvadorren dago, eta horregatik ez dago gurekin orain, baina, bueno, beratorri da. Decía que, como hemos dicho esta mañana, empezaremos por la mesa redonda. Tenemos a Martín Mantxo como miembro de la Comisión de Deuda Ecológica de Ekologistak Martxan. Está también compartiendo mesa Laura Ruiz, de Economistas Sin Fronteras. Tenemos también a Silvia Piriz, del Instituto Egoa, que es es coordinadora del Grupo de Investigación de Cooperación Crítica y Movimientos Sociales. Y luego, representando a Osalde, está José Barron en lugar de José Luis Uría, que bueno, está en El Salvador. Y bueno, nos ha avisado así a última hora también, pero bueno, le agradecemos a José el esfuerzo por estar a todo correr. Ha venido Radio Brothers de Bilbao. El formato que hemos pensado es dejar un pequeño espacio para cada ponente para que explique un poco el punto de vista desde su organización. Toda esta teoría que hemos tratado esta mañana, si se puede, aterrizar a la práctica y a lo concreto y a ejemplos concretos. Y luego la idea es que hablen 10-15 minutos y que luego, si hay interés y no estamos ya agotadas, pues haya un pequeño intercambio de preguntas o debate o algo así, ¿vale? Bueno, pues Martín. Uste dute piztu behar du, Bai, Nataliak esan duen bezala, Ekologistak Martxanekoa naiz, Sor Ekologikoko batzordekoa. Dakizuenez, duela 6 urte edo olako batzorde bat eratu genuen, nolabait gure ereduak edo sortzen dituen eraginak edo beste herrietan eta aztertzeko, ez? Eta horretan ari ginela, hemen gaude, ez? Que como decía Natalia, pertenezco a la Comisión de Deuda Ecológica de Ekologistak Martxan, que se creó como hace cosa de 6 años, así un poco para hacer seguimiento de cuáles son los impactos, los efectos de nuestro modelo económico en otras economías, pero sobre todo también en el medio ambiente, ¿no? Que es lo que a nosotros más nos interesa, pero bueno, todo va unido, ¿no? Los derechos ambientales con los derechos humanos, culturales, sociales, género, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me voy a ceñir un poco en lo que es la economía verde o lo que ha surgido en los últimos años, ¿no? O que se ha denominado economía verde. Y bueno, que no es nada más que otro intento capitalista, ¿no? Pues de buscar pues, otros mercados y otras formas, ¿no? Pues utilizando unos condicionantes que hay ahí, ¿no? Sobre todo, pues bueno, de limitación de recursos, etcétera, también de grandes impactos de las compañías, ¿no? En las que se plantean pues hacer buscar otras formas y bueno, esto se plantea como una forma más de aprovechar esa situación para seguir pues creando beneficios, ¿no? Sobre todo por grandes empresas, pero también por muchas otras empresas que han ido apareciendo, ¿no?
Como modelo económico, nosotros hemos ido siguiendo empresas locales, que supongo que todas tendréis en mente y que será bastante fácil, ¿no?, el imaginarnos cuáles son. También nuestro modelo económico de consumo, etcétera. Y bueno, luego también hay unos planteamientos políticos, ¿no?, que nos lleva a hacer las cosas, pues, de una determinada manera, ¿no? Como sabéis, la economía verde un poco entró en escena como término en la Cumbre de la Tierra de Río del año pasado, pero es algo que ya viene de antes, ¿no? No es algo nuevo, es algo que lleva gestándose desde hace mucho tiempo. Bueno, es sin más otro mercado, ¿no?, y otro mercado que se va creando, ¿no?, y en que poco a poco, pues, las grandes compañías también, pues, tienen un gran peso, ¿no? Hay que citar que la conferencia de Río del año pasado era a los 20 años de la anterior de Río, de 1992, y que como fruto de esa conferencia, ¿no?, se creó el protocolo de Kioto, ¿no? Y en el protocolo de Kioto ya vemos unas pautas, ¿no?, que son totalmente económicas, ¿no?, para dar, en teoría, o tal y como lo plantean, dar solución a unos problemas que tenemos, ¿no?, sobre todo del cambio climático, ¿no?, que tenemos otros, pero a los que igual no se les da tanta importancia, ¿no? Y bueno, pues sobre todo es una forma de monetarizar, ¿no?, esas teóricas soluciones, ¿no? Lo que son las emisiones de carbono, etcétera, pues se crean créditos de carbono, se crean unos proyectos sumideros de carbono, mecanismos de desarrollo limpio, etcétera, que se crean en teoría para paliar esos problemas, pero en realidad no son más que otra forma de mercado y de comercio, ¿no? Y dentro de esos, pues, tenemos los mecanismos de desarrollo limpio y luego algo como el RED, que es reduciendo emisiones de deforestación y degradación en forestal, ¿no?, que es, sin más, pues eso, el tratar de dar solución a la deforestación que está teniendo lugar, pero para lo que se crean, pues, unos mecanismos, unas formas de contribuir desde las compañías o de crear compañías también para forestar, de acuerdo a lo que dicen ellos, pero que en la mayoría de ocasiones no es más que hacerse con tierras de otros pueblos, muchas tierras comunales, tierras que no tienen títulos, etcétera, desplazar comunidades y crear cultivos o monocultivos forestales, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que lo que decían que era una solución ya no es una solución, sino que viene a ser el mismo problema que teníamos antes, ¿no?, con la extracción de recursos, etcétera. Y luego tenemos que ahí hay unas compañías que se han creado con ese objetivo, que se están lucrando de esa teórica solución, ¿no? Bueno, aquí creo que se ha quedado algo ahí cortado. Se ha desconfigurado un poco Bueno, más abajo tenéis también, pues eso, los proyectos de captura, sumideros de carbono, etcétera, ¿no?, que no son más que bosques, que eso, que como digo, pues se colocan en territorios, pues, de personas o comunidades que ya están sufriendo los impactos de ese cambio climático y también de toda la actividad extractiva, ¿no?, pues que se está haciendo con todas las tierras y con todos los hábitats, ¿no?, de esas zonas, ¿no? Decir que en la mayoría de ocasiones
estas compañías o son las mismas o trabajan en conjunción con otras compañías como pueden ser las madereras, ¿no? Y ahora os enseñaré un caso, pero bueno, muchas veces trabajan con las compañías que cultivan eucalipto, pino, etcétera, pues para papeleras o para otras industrias, ¿no? Decir también que nos hallamos ante un concepto un poco cuestionable, ¿no?, de lo que es energía limpia y de lo que es contribuir al medio ambiente, ¿no? Para eso hay que decir que ya se parte de que el mayor problema es el cambio climático, ¿no?, y que es a lo que hay que hacer frente, obviando que hay muchos otros problemas ambientales, ¿no? Pero, como digo, ¿no?, el concepto es más que cuestionable, ¿no? Por un lado tenemos que la producción energética a partir de embalses hidroeléctricas, ¿no?, pues se entiende como energía renovable, por eso de que el agua pues es un bien que no se, según ellos no se gasta o no se acaba, pero que, bueno, como todas sabéis, pues tiene un efecto terrible, ¿no?, en el medio ambiente, ya por la superficie que abnega, ¿no?, y también pues por otras causas, ¿no?, como la producción de metano, etcétera, ¿no? De los agrocombustibles, pues bueno, supongo que ahora ya sabemos, ¿no?, pues los efectos tan trágicos que están teniendo, ¿no?, todas las plantaciones, o cómo se está entendiendo, ¿no?, pues la forma de producir biodiesel, etcétera, pues a partir de vegetales, pero que son plantados una vez más, ¿no?, pues en territorios fuera de los nuestros, ¿no?, a grandes distancias, pero también arrebatando territorios a otras comunidades, desplazándolos, contaminándolos, desproveyéndolos de todo su medio ambiente, etcétera, ¿no? E incluso la energía nuclear, ¿no? En algunos casos también, pues la producción térmica a partir de centrales de ciclo combinado, con eso de que produce electricidad de una forma más sin tantas emisiones, ¿no?, pues parece que eso ya les da el derecho a plantearla como energía limpia, ¿no? Bueno, como decía, esto lleva a la privatización de los bosques, ¿no?, privatización de la tierra, etcétera, a que todas estas compañías, además de todas las compañías extractivas que ya estaban pues en todos estos países y comunidades, ¿no?, pues que también entren o nos encontremos con estas empresas, ¿no? Y bueno, lo que tenemos es eso, es una nueva burbuja especulativa. Y hay mucho dinero de por medio, hay mucho dinero destinado desde las grandes instituciones, de las instituciones internacionales financieras, desde la Unión Europea, el Banco Mundial, etcétera. Y bueno, y eso es lo que os explicaré ahora un poco. Para el 2020, por ejemplo, dentro del protocolo de Kioto, se planteaba una introducción del biocombustible del 10% del combustible general que se consumía. Este 10% de agrocombustibles, como digo, pues tenemos que tener en cuenta que viene de vegetal, pero aquí se está produciendo muy poco, ¿no? En esta foto tenemos todas las plantas de agrocombustibles que se han construido. Muchas están sin construir porque, como digo, esto ha sido un boom especulativo en el que se planteaba hacer mucho dinero, pero que bueno, al pinchar la burbuja inmobiliaria, etcétera, pues muchas cosas se han ido abajo, ¿no? En la foto de vuestra derecha tenéis el puerto de Bilbo y al fondo, casi ahí al fondo de la desembocadura, está la planta de agrocombustibles. Y en la foto de abajo tenéis el puerto de lo que es el plano de lo que sería el puerto de Pasaia, el superpuerto. Que eso también iba a ser otro complejo energético
donde iba una central térmica o no sé qué, que no sé si todavía las necesitamos o no, pero ya las habían proyectado, ¿no? Y ahí iba también una planta de biocombustibles. Bueno, están señaladas ahí también. Ahí también iba una incineradora, bueno, todo eso, ¿no? Pero como digo, ¿no? Estaban todas esas plantas proyectadas y ideadas, ¿no? Sobre todo están en la costa, ¿no? La de Bilbao, bueno, es bastante obvio por qué y bueno, pues es sobre todo porque produce biocombustible a partir de palma africana, que sobre todo el 95% viene de Indonesia. Y aquí tenéis una foto de Borneo, de cómo es la deforestación actualmente, sobre todo relacionado con la expansión de la palma africana, ¿no? Lo que conlleva es eso, pues deforestación. Tenemos una compañera que está trabajando ahí con rescate de orangutanes, etcétera. Pues los orangutanes ya no tienen posibilidad de vivir en un hábitat natural porque bueno, morirían, ¿no? Se quedan sin hábitat, sin medio, sin selva, pero luego además eso, es que todo esto se convierte en palma africana, ¿no? En grandes cultivos, ¿no? Entonces, como decía, había un objetivo que era el de llegar a un 10% de biocombustibles dentro del combustible que se consume, y este septiembre se ha bajado al 6%. Se ha conseguido bajar porque ya se ve, pues, tal y como están encaminadas las políticas actuales y las políticas pues para implementar la introducción de combustibles y así, pues no, las consecuencias son nefastas, ¿no? Eso es en Indonesia, pero es lo mismo en Honduras, en Colombia, en Madagascar, en plantaciones, sobre todo de palma africana, pero también de otros productos que se utilizan para agrocombustibles, pues bueno, se están desarrollando y llevando por todos los países, ¿no? Este es el logo de los autobuses de Bilbo, pero aquí en Donosti pues los autobuses llevan un logo parecido también, pues porque eso, biodiesel, es más natural, no es el combustible fósil, pero tiene esas consecuencias, ¿no? Se está acabando con todas las turberas de Indonesia, creando o sea, el impacto atmosférico es todavía mayor que el de... Y luego si a ello le sumas pues el transportarlo hasta aquí, el procesarlo, pues entonces eso son cosas que o no se tenían antes en cuenta o se optó por una política pues mal encaminada, ¿no? Sobre todo si nosotros no producimos los agrocombustibles, ¿no? Entonces, ahora se ha bajado al 6%, ¿no? Pero lo que está claro es que si seguimos consumiendo como consumimos y si seguimos consumiendo petróleo, etcétera, pues el efecto en el cambio climático y en todo lo demás pues no va a ser muy positivo, ¿no? Aquí, bueno, del año pasado pues tenéis, ¿no?, cifras, ¿no? 1,9 millones de toneladas de aceite de palma mezcladas en Europa. Eso ya sabéis que aquí no se ha producido ese aceite de palma en Europa. O sea, no tenemos petróleo como sociedad, somos totalmente dependientes, ¿no? Pero hemos ido a buscar una solución que es todavía mucho más, no sé, que no es solución en sí, ¿no? Y luego, pues, un dato interesante, ¿no? 10.000 millones de euros por año de subvenciones a los agrocombustibles. Es una industria que también está subvencionada. Entonces ahí tenemos que hay muchos intereses de por medio y de que hay muchas compañías pues que han surgido para producir biodiesel, etcétera, pero otras muchas que son las grandes, ¿no?, pues que también se sumaron a ello pues porque es rentable. Hay subvenciones, hay una ley que obliga
porque el 10% se tiene que implementar, etcétera. Pues, y ahí tenemos pues, la de Acciona de Caparroso, pues que ahora no les va muy bien, pero bueno, son las grandes empresas, ¿no? Acciona, etcétera, pues las que están también metidas, ¿no? en ese negocio, porque no deja de ser negocio, ¿no? Y entonces tenemos un poco que las políticas estas, pues desde el protocolo de Kioto, etcétera, pues van un poco empujadas desde las Naciones Unidas, luego con el Banco Mundial y así un poco como imponiendo esas políticas, ¿no? Sobre todo en situaciones como la actual, ¿no? de crisis, etcétera. Y luego tenemos a nuestros gobiernos e instituciones que son las que lo implementan, ¿no? El Banco Mundial destinaba 30.000 millones de dólares hasta el 2012 y 100.000 millones para proyectos para paliar el cambio climático. Y entonces ahora, pues, me decís qué proyectos son esos, pero son pues todos estos negocios que al final no, pues son negocios para unas compañías, ¿no? Aquí tenéis también de red las diferentes secciones que tiene, ¿no? Pues son varias y bueno, pues un cartel de oposición, ¿no? A lo que es red, pues porque en Latinoamérica ya es una amenaza más a todas las demás que se tenían. Este es un carguero en el puerto de Pasaia, trayendo madera para la papelera de Hernani, que es eucalipto. Aquí tenemos todo lleno de pino, pero bueno, le sale más barato el plantar el eucalipto en Uruguay y traerlo aquí, ¿no? Como decía, mucho de este eucalipto se ha plantado en Brasil, en Uruguay, en Argentina, y se planta, son monocultivos. Esto no tiene, allá les llaman desiertos verdes, no tiene nada que ver con un hábitat. En un sitio donde hay una especie que es foránea y que no hay ningún animal, ninguna otra planta que haya convivido con ella, o que haya, pues eso no es un hábitat, ¿no? Son extensiones exageradas, ¿no? Y muchas veces que ni las propias comunidades tienen acceso a ellas, ni para madera, ni para que se les ha privado de sus hábitats con los que convivían, con los que... Y bueno, al final para venir aquí como madera, pero lo bueno es que, como decía antes, mucha de esta madera se ha plantado planteando que son sumideros de carbono, que están absorbiendo el carbono que nosotros echamos aquí, ¿no? Que también es una idea un poco, no sé, loca, ¿no? Pensar que aquí podemos emitir todo el carbono que queramos porque alguien va a plantar unos eucaliptos en Uruguay que los va a absorber, no sé, ¿no? Pero lo bueno es que luego son talados, traídos aquí y bueno, procesados en Hernani, ¿no? Mientras también lo cínico de todo esto es que estas instituciones internacionales como el Banco Mundial, etcétera, son las que financian las grandes petroleras y las que de verdad financian el cambio climático y todos los impactos ambientales pues, que podamos estar sufriendo en el mundo y aquí también, ¿no? Como decía, el concepto de que los embalses de agua pues, es una forma de producir energía renovable, etcétera, pues bueno, está llevando también a una locura en todo el mundo, pero en Latinoamérica sobre todo, en países que tienen muchos recursos de agua, ¿no? Como puede ser Brasil, ¿no? Y la Amazonía, que en teoría es el pulmón del mundo y que en teoría sería lo que teníamos que preservar para de verdad pues, ser capaces de absorber todo ese CO2 y gases que estamos emitiendo, pues nos lo cargamos para crear grandes embalses, ¿no? Últimamente
además de lo que supone de tala, de lo que supone de deforestación, ¿no? Pues lo que se está criticando es que al inundar zonas de selva y quedar todo lo que son los árboles, la selva, bajo el agua y pudrirse, eso emite metano, que tiene un efecto mucho mayor de cara al cambio climático que lo que tiene el CO2 incluso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de extensiones pues tremendas, de pérdidas tremendas también, de biodiversidad, de selva, de hábitats. Y bueno, aquí os he puesto, sin más, este es en el río Xingu, Altamira. Como tengo que terminar, lo voy a soltar así muy rápido. Lo trágico es que, bueno, que las grandes compañías de aquí, que ahora ya son grandes compañías, ¿no? Como el BBVA, que va como la 90 y pico, el 91 creo que es, en la lista de Forbes, y Iberdrola, ¿no? Pues bueno, tienen mucho que ver con todas estas cosas, ¿no? Iberdrola se creó financiando plantas hidroeléctricas y es sobre todo lo que hace en Brasil. De Brasil y México viene como junto con Escocia, Scottish Power, viene la mitad de los beneficios que obtiene Iberdrola. Y en Brasil esos beneficios vienen de la generación de electricidad a partir de grandes embalses, ¿no? El último en el que se ha metido es el embalse de Belo Monte, que supongo que ya os sonará, y que, bueno, que es una tragedia a nivel ambiental, a nivel étnico, a nivel humano, con reservas constituidas como tales por la Constitución brasileña, étnicas, indígenas, que van a ser inundadas, etcétera, ¿no? Con el BBVA parecido, pero en este caso ellos son los que financian pues estos grandes embalses. Uno de los casos más trágicos pues es el embalse de Ilisu en Kurdistán, que lo financia a través de su subsidiaria Garanti Bank, que es un banco del que compró el 30% en Turquía, y que, bueno, aparte de pues eso, inundar como 300 kilómetros cuadrados, ¿no? Inundaría pues una ciudad de unos 12.000 años, ¿no? De antigüedad, que es la ciudad de Hashankif, ¿no? Aparte de dejar sin agua a todo Irak y barbaridades por el estilo, ¿no? Hace poco el BBVA pues ha presentado los premios a la fotografía medioambiental y no sé qué otras patochadas, porque son patochadas. Ves las fotos y son maravillosas, el fotógrafo es maravilloso, pero son lavados de cara y lavados de imagen, como el BBVA, que sabéis también como yo pues todo lo que gasta en publicidad verde y ¿no? Cuando es la principal productora de energía nuclear y térmica del país, ¿no? Creo que es un 15% de la electricidad está generada por renovables, ¿no? Y bueno, sobre todo en Bilbao, ese es un poco el trabajo que hacemos. Como digo, no, el aspecto ambiental va muy unido al aspecto humano, pero estamos hoy en día pues un poco presenciando, ¿no? Una expansión de las transnacionales como nunca antes había ocurrido, sobre todo en las transnacionales españolas y sobre todo en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo. Y como digo, esas compañías no están muy lejos. Aquí tenemos claros ejemplos, ¿no? Y bueno, y creo que es nuestro deber el denunciarlas y el aliarnos con la gente que está sufriendo sus efectos y que están luchando contra ellas, ¿no? ¿Terminaste? Sí. Bueno, no.
No terminé, es una cuestión de respeto por los demás. He dejado el PowerPoint ahí. Bien. Vale. Creo que voy a... Es que me acabo de meter un caramelo, ya lo siento. Si no te importa, ¿eh? Si no... Un momento. Estaba toda relajada aquí. Ya. Bueno, entonces que ya, directamente, ¿no? Todo tuyo. Vale. Bueno, es que ricasco porque habéis aguantado hasta ahora, ¿verdad? Esta tarde aquí, después de la comilona que nos hemos pegado algunas. Bueno, yo voy a intentar ser breve y no aturbillaros mucho, porque la verdad es que a lo mejor primero me gustaría decir un poco desde dónde voy a hacer la intervención, por ubicarla un poco. Voy a hablar desde el feminismo, porque soy feminista, porque el otro día le oí a Rosa Cobo que hay que empezar a salir del armario, las feministas, ¿no? Y creo que es cierto, y yo además reivindico que muchas de las cosas que en cooperación se están hablando de incorporación de perspectiva de género y demás vienen directamente de toda la producción académica del movimiento feminista, bueno, como ideología política, como propuesta a todos los niveles, ¿no? No solamente para una mejor vida de las mujeres, sino como modelo social, económico y político alternativo, y empezaría diciendo eso. Segundo lugar, por la experiencia a lo mejor que he podido tener en la implementación de la perspectiva feminista, tanto en políticas públicas de igualdad como en el ámbito de cooperación. Y en tercer lugar, de un grupo de investigación de EGOA que estamos abordando el tema de una agenda alternativa de cooperación pues más cercana a los movimientos sociales y evidentemente más cercana a las prácticas y demandas del movimiento feminista, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo cual, cuando Silvia y Natalia me dijeron que viniera a hablar de coherencia de políticas, pues a mí me dio como un poco de miedo y de respeto, porque creía yo que en esto de la coherencia de políticas no tenía mucho que comentar, ¿no? Y de hecho, además, creo que es un tema que, nombrado así, coherencia de políticas, creo que es bastante novedoso, que está encima de la mesa, y hay un texto que han sacado ahora mismo, impulsados de la plataforma 2015, de Julia Espinosa y Begoña, no sé, el apellido, Gallardo, que habla específicamente sobre la coherencia de políticas, haciendo una comparación también, ¿no?, con la política comercial exterior del Estado español y la de cooperación, ¿no? Pero bueno, luego es verdad que la primera pregunta, después de decir casi que no, dije, bueno, voy a parar. Y entonces pensé que a lo mejor lo que os quería contar iba más en la línea de preguntarme a mí misma, ¿coherencia de qué? ¿Dónde está el marco? Ser coherentes con qué marco, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que eso me resolvió un poco, y me resolvió un poco también pensar que se va a hacer, que la propuesta de esta mesa era desde la sociedad civil. Es decir, el movimiento feminista siempre ha sido muy crítico con la implementación de políticas públicas, y yo creo que ahí había mucho que decir en el ámbito de lo que podríamos también denominar coherencia de políticas. Entonces, para mí la pregunta marco era
si las políticas públicas han sido garantes del bienestar de las mujeres y defensoras de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Como pregunta marco y desde una propuesta ideológica también feminista, ¿no? Entonces, bueno, 3 bloquecitos cortos de cosas que os quiero contar. El primero es en referencia a lo que hemos encontrado hasta ahora. En mi opinión, estamos en un momento, en un punto de inflexión importante, muy importante, no solamente por los recortes y por la privatización del ámbito público, de las políticas de cooperación y del resto de políticas, sino seguramente porque estamos haciendo también un cambio de modelo, de propuesta, y luego abordaré un poquito más eso. Entonces, yo creo que hay que hacer creo que desde el feminismo y desde las políticas de igualdad tenemos reflexiones muy válidas hechas hasta la fecha, pero que actualmente nos enfrentamos ante nuevos retos, ¿no? Y ante unas nuevas revisiones que hay que hacer de qué nos vale de lo viejo y cómo nos enfrentamos a esta situación actual, ¿no? Y cómo está impactando todo lo que se ha considerado como esta crisis, ¿no? En lo que son los derechos humanos de las mujeres y el bienestar de las mujeres, ¿no? Entonces, el primer bloque iría hacia lo que las críticas que se han hecho hasta la fecha. El segundo sería identificar algunos retos que creo que estamos ya enfrentando, que vienen a futuro. Y el tercero, pues alguna pincelada un poco de esperanza, ¿no? Porque va a ser un mensaje quizá un poquito demoledor, ¿no? Pero bueno, que yo creo que hay oportunidades y que de la crisis también podemos sacar aprendizajes y propuestas, ¿no? Para mejorar en esta coherencia feminista, o no sé cómo llamarle, porque no sé si el concepto de coherencia iría aquí, ¿no? Bueno, el primer bloque, entonces, lo que hemos tenido hasta la fecha. Bueno, en las políticas de desarrollo y en las políticas de igualdad, porque al final esta idea de que la igualdad de mujeres y hombres es un bien universal y posiblemente nadie se sentara y dijera que está en contra de la igualdad, ¿no? Se ha convertido para muchos con un valor de derechos y para otros seguramente con una cuestión también de incorporar a las mujeres al mercado de trabajo. Bueno, hay diferentes visiones, ¿no? Pero sí que es verdad que es considerado como un valor, ¿no? Entonces, bueno, en las políticas de desarrollo, fundamentalmente, lo que encontramos, podemos hablar de cómo se ha trabajado este valor, tanto en el qué, en el marco ideológico, en el cómo y como en el quiénes, ¿no? En el que lo primero que habría que decir es que en los marcos ideológicos o discursivos de la política de desarrollo sí que es verdad que después de Beijing hubo una apertura, ¿no? Y todo esto que seguramente la gente que venís de cooperación os habéis cansado de escuchar, que es lo de género en el desarrollo, ¿no? Pasamos y el movimiento feminista en este caso y de organizaciones de mujeres posicionaron primero que el desarrollo no es una cosa neutra, que está ahí. Segundo, que la desigualdad de las mujeres no es un tema que afecte únicamente a las mujeres, sino que afecta a relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se identificaron 2 estrategias fundamentales, ¿no? para ahondar, ¿no? en sociedades pues, más igualitarias entre hombres y mujeres. Por un lado, el empoderamiento de mujeres, que también os sonará, que venía a decir básicamente que para superar cualquier situación de desigualdad hay que promover procesos de empoderamiento y promover procesos de empoderamiento de las mujeres en 4 ámbitos: autonomía política, autonomía física, vidas libres de violencia, autonomía económica, que realmente recogían casi las banderas históricas del movimiento feminista, ¿no? Y por otro lado, una estrategia que a mí me parece muy interesante y que yo creo que en el ámbito de coherencia de políticas hay que mirar mucho a lo que se ha hecho desde las políticas de igualdad, que era esta estrategia de transversalizar el género. Que finalmente lo que venía a decir es que, como no hay nada neutro, todo está entrecruzado por relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, había que colocar como corriente principal de todas las políticas públicas el objetivo de erradicar las desigualdades, ¿no? Entre hombres y mujeres. Esto era un poco como el marco, ¿no? Evidentemente, esto en desarrollo casa muy bien con todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano sostenible, con las capacidades, con el enfoque de derechos, bueno, pues va como muy de la mano, ¿no? Bueno, esto en el marco. Ya en el marco se identificaban diferentes críticas del movimiento feminista. La primera de ellas es la cohabitación de diferentes enfoques. Las políticas de desarrollo no han llegado a asumir la potencialidad del enfoque de género en desarrollo porque hemos visto una coexistencia de todavía enfoques que encontraban a las mujeres como beneficiarias, bueno, todas estas cosas que tampoco os voy a aburrir. Por lo tanto, una coexistencia y una falta de claridad de cuál es el marco de referencia. Y, en segundo lugar, una despolitización, ¿no? Una despolitización clara de qué es esto de trabajar el género en desarrollo, género convertida únicamente como una categoría de análisis. Miramos la realidad, vemos hombres y mujeres y ya, pero no identificamos estrategias para erradicar desigualdades. Entonces, también se ha denunciado mucho, desde el movimiento feminista, la despolitización de los términos, ¿no? En el ámbito de las políticas de desarrollo. Eso por un lado. En el lado del cómo se ha llevado a cabo. Bueno, en el cómo, como se sabía que todo este reto era muy grande, sí que ha habido toda una demanda por inventar.
estrategias, procesos, evaluaciones de impacto, diagnósticos participativos, pues cláusulas en los contratos que hablaban antes, ¿no? O sea, hay todo un desarrollo técnico, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, muy importante en el ámbito de las políticas de género y también en las políticas de desarrollo, ¿no? Y entonces yo creo que hay esta cuestión, por ejemplo, para el tema de transversalización, también, el tema de coherencia de políticas de transversalización también es importante, ¿no? ¿Cuáles han sido las críticas, a pesar de que ha habido pues, mucho desarrollo? Bueno, una excesiva tecnificación, por ejemplo, ¿no? La primera de ellas, un desarrollo muy grande de los conceptos más teóricos pero poca aplicación práctica, lo que se ha venido a denominar evaporación del género. Estamos muy de acuerdo en lo político, pero en la implementación práctica, lo que viene a ser recursos económicos fundamentalmente, ¿no? Pues ahí no lo estábamos concretando tanto, ¿no? También los proyectos como marco estratégico, con la dificultad que un proyecto tiene para responder a procesos y a transformaciones profundas, ¿no? en la vida de las mujeres. La transversalización ha tenido un montón de dificultades, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El tema de transversalizar determinadas cuestiones, pues sobre todo cuando no había capacidad de obligar, sino que la transversalización en muchas ocasiones ha sido algo voluntario, ¿no? Y haya habido también otro gran debate, ¿no? Y luego, finalmente, en relación entre quienes poníamos en marcha esta política, pues siempre se ha demandado mucho, ¿no? Pues la participación de movimiento feminista, de asociaciones de mujeres. Y bueno, yo creo que las grandes demandas del movimiento feminista también en cuanto a quienes han implementado estas políticas de desarrollo, pues han venido fundamentalmente de las dificultades claramente para identificar al movimiento feminista como sujeto, de la prioridad de los criterios de eficacia. Siempre se ha priorizado trabajar con aquellos sujetos y agentes que eran eficaces, no necesariamente con una visión más política. Madre mía. En este caso, identificándose una tendencia también a la onegización en algunos casos del movimiento feminista, ¿no? Y también la ausencia de, muchas veces ha sido un debate siempre, la necesidad de contar con personal específico y demás. Bueno, hasta aquí seguro que esto todo sonaría, pero desde luego que hay mucho análisis, ¿no? De las incoherencias a la hora de aplicar las propuestas feministas o de género dentro de las políticas de desarrollo. ¿Qué ha pasado en el ámbito de las políticas a nivel general? Pues un poco más de lo mismo, ¿no? Sobre todo que ha habido mucha planificación, ha habido grandes debates con el tema de los recursos, las políticas de igualdad han tenido una implementación presupuestaria muy baja, igualdad se ha considerado un tema de mujeres, de agenda de mujeres y vinculado a lo social. Entrar en núcleos duros de lo que, por ejemplo, Hacienda o antes hablaba John de movilidad o las que se consideraban grandes políticas, ha sido muy complicado para las políticas de igualdad, siempre ha sido considerado algo residual, ¿no? Los compromisos políticos han sido muy cambiantes, muy vinculados a procesos electorales, ¿no? Entonces, desde ahí siempre se ha estado con esta crítica constante, ¿no? Esto diríamos que yo creo que hay marcos aquí que todavía nos sirven para cuestionar si la política pública está respondiendo realmente a esta defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? ¿Qué nos encontramos a partir de aquí en adelante o dónde identificamos que están las tendencias y que son realmente preocupantes y que seguramente tenemos que hacer análisis más en profundidad desde el feminismo? Bueno, en el ámbito aparte de una creciente privatización de todo lo público, que eso es más que evidente y ha salido ya a la mañana, ¿no? En el ámbito del desarrollo vemos como tres tendencias fundamentales. La primera de ellas, que también se ha ido abordando, la de colocar el desarrollo vinculado casi exclusivamente al crecimiento económico vinculado a la empresa y vinculado a la liberación de mercados, etc. etc. Entonces, ahí tenemos que hacer análisis feminista y preguntarnos, ¿no? Desde la economía feminista, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Qué tiene que ver el crecimiento económico entendido de esta manera con las propuestas de la economía feminista que hablan de colocar la sostenibilidad de la vida en el centro? De la necesidad de ampliar no solo el debate entre empleo y trabajo, sino los trabajos que no tienen valor de mercado, por ejemplo, ¿no? Esta idea de identificar el bien empresarial como un bien público, ¿no? Que el feminismo también ha cuestionado mucho, ¿no? Yo creo que hay un bloque de preguntas que son interesantes, ¿no? En segundo lugar, parece identificarse también una tendencia hacia caminar a promover proyectos e iniciativas en ámbitos poco conflictivos, ¿no? Muy centrado más a las necesidades sociales básicas y demás, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que preguntarnos del feminismo qué va a pasar con los proyectos más políticos, más feministas, más críticos, qué va a pasar con aquellos proyectos que no se ciñen a este enfoque de la eficacia. Por ejemplo, promover procesos de empoderamiento de mujeres no es una cuestión que fácilmente se pueda medir con indicadores, o trabajar proyectos, ¿no? para mejorar la autonomía, ¿no? Y la movilización de las mujeres, ¿no? Pues eso sería también como
como otro de los debates, entre otros que tenemos pendiente, ¿no? Y en tercer lugar, la entrada de nuevos agentes, y voy súper rápido, que se ha mencionado también esta mañana con la entrada, desde luego, de las empresas transnacionales y, desde luego, la entrada de empresas transnacionales, pero también un menor peso, identificamos nosotras, de la sociedad civil y, por tanto, posiblemente del movimiento de mujeres y feminista a la hora de definir las prioridades de las políticas de desarrollo, ¿no? ¿Es la empresa transnacional una aliada del movimiento feminista? Bueno, ¿qué impactos tiene la empresa transnacional en las vidas de las mujeres? Hay mucha gente que está trabajando ya sobre estos temas, ¿no? ¿Son las alianzas público-privadas o la financiación privada una herramienta para defender derechos de las mujeres? Bueno, yo creo que ahí tenemos que ver un montón de tendencias que están apareciendo y que nos abren, desde luego, muchas preguntas y muchas dudas. A nivel de las políticas generales, ¿qué está pasando con las políticas de igualdad y, por tanto, con los derechos de las mujeres? Pues ahí sí que creo que podemos hablar de una coherencia de políticas, por lo menos a nivel estatal, porque estos recortes que se están dando en el ámbito de las políticas de desarrollo tienen una implementación directa también en todo lo que está siendo, bueno, pues debates como la reducción en la ley de la dependencia, todo lo que tiene que ver con sanidad, todo lo que tiene que ver con una cada vez menos laicidad del Estado y propuestas como los recortes, bueno, la abolición del tema de la ley del aborto y demás, o todo lo que tiene que ver con la ley Mordaza, etc., que hace referencia a la participación de la sociedad civil en la definición de políticas públicas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hay tendencias que pueden ser seguramente pues muy coherentes unas con otras y que desde el movimiento feminista tenemos que estar muy alerta para ver cómo impactan en las vidas de las mujeres y cómo impactan en la defensa de otras propuestas. Y acabo ya, que he ido como una moto, no sé si he conseguido que me explicara algo. El tercer lugar es desde dónde nos ubicamos, y yo creo que desde el feminismo y desde el movimiento feminista creo que hay varias apuestas ahí. La primera es debatir sobre qué es eso del desarrollo, ¿no? Y ahí tenemos que sentarnos a hablar entre todas, entre diversidad de agendas, entre agendas de diferentes movimientos sociales, también la agenda que ha tenido la cooperación y ha estado defendiendo, ¿no? ¿Qué es eso de desarrollo? ¿Para qué la cooperación? ¿En qué términos? ¿No? Yo creo que hay que bueno, pues proponer, desde luego, nuevos parámetros y unirnos también en diferentes propuestas, ¿no? Para nosotras también tiene que haber un reposicionamiento del cómo. Toda esta crítica que ha habido hasta ahora debe de servirnos también para poder posicionar otras nuevas formas de entender también la solidaridad. Y por último y en tercer lugar, desde luego, tenemos que buscar alianzas, yo creo que entre el sector de la cooperación y el movimiento feminista, alianzas, no acompañamiento, o sea, alianzas duras, o sea, de núcleo duro, de verdad, de contenidos y de entender que las agendas y de las agendas de lucha pues son cada vez más globales, ¿no? Y que también, que ahí yo creo que el sector de la cooperación pues también tenemos que hacer una reflexión sobre cuál ha sido nuestro vínculo también, ¿no? con el movimiento feminista y con otros movimientos sociales. Y aquí acabo, porque corrió mogollón. ¿Cuánto tengo yo? Vale, como me tocaba a mí después de él, yo hubiera continuado con la proliferación de las empresas transnacionales, especialmente en el caso de España y muchas de ellas de Euskadi, en América Latina. Podríamos hablar muchas cosas sobre empresas y derechos humanos, de muchos temas. En las últimas décadas se han hecho cada vez más visibles los impactos que tienen las empresas transnacionales sobre los derechos humanos, pero para esta jornada de coherencia de políticas hemos elegido centrarnos en dos temas. Primero, por el momento político, por lo reciente del debate, y segundo, por la aplicabilidad que el análisis puede tener dentro de las competencias territoriales del País Vasco en cuanto a las oportunidades de suplir esas lagunas, ¿no? En esas coherencias de políticas. En ese sentido, nos vamos a centrar en la reciente publicación del Plan de Empresas y Derechos Humanos del Gobierno español, que se presentó a la sociedad civil la semana pasada, el 28 de noviembre. También en el día de hoy están reunidos en Ginebra en el Foro de Empresas y Derechos Humanos, y también nos vamos a centrar en el tema de fiscalidad y derechos humanos, que no suele ser un tema que venga unido en el análisis de empresas y derechos humanos, y que además de considerarlo fundamental en este debate, el 2013 está siendo un año cargadito de debates políticos al respecto que creemos que hay que mencionar. Entonces, con esta contextualización,
pasamos al contexto internacional en el que nos ubicamos en este plan de empresas y derechos humanos del Gobierno español. Como todos sabemos, ya en el 2008 Naciones Unidas desarrolló el marco conceptual de proteger, respetar y remediar para las empresas, el deber de los Estados de proteger respecto a las vulneraciones de derechos humanos a terceros, incluidos las empresas, de las transnacionales y las empresas en general, de respetarlos, y el deber del Estado y de las empresas de remediar los posibles impactos sobre derechos humanos. Entonces, tras este marco conceptual, se encargó al relator especial de Naciones Unidas, a John Ruggie, para desarrollar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que finalmente fueron aprobados por Naciones Unidas en 2011. Este proceso, como sabéis, ha tenido muchísimos detractores y, de hecho, los principios han sido duramente criticados, primero por no incluir en las deliberaciones ni en las consultas a todas esas víctimas de los impactos de los derechos humanos, y segundo porque no suponen ningún avance normativo, ningún nuevo cuerpo normativo a lo que ya había en el entorno internacional, más que una síntesis de mejores prácticas o de normativas que ya existían, y sobre todo desde una perspectiva de la voluntariedad. Pero el caso es que han tenido un gran impacto y ahora mismo son los principios que se utilizan como referencia para este debate sobre empresas y derechos humanos, y de hecho, a la luz de estos principios se han ido actualizando muchos otros marcos de referencia, como pueden ser las directrices para multinacionales de la OCDE, la norma ISO 26000 sobre RSC, las normas de sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional, todas ellas siempre con ese carácter de voluntariedad. Siempre a la luz de estos principios, en octubre del 2011 llega la comunicación de la Comisión Europea sobre la estrategia de la Unión Europea en materia de responsabilidad social de las empresas, y ya en junio del 2012 el Plan de Acción de la Unión Europea para los Derechos Humanos y Democracia, en el que ya se solicita a los Estados miembros la elaboración de estos planes que concreten estos principios rectores antes del final del 2013. Y es ahí cuando llega el caso concreto del Estado español. Pero vamos a centrarnos en él no porque consideremos que el plan tenga muchos contenidos que aplaudir, sino porque al analizar sus lagunas se pueden reflexionar sobre las incoherencias que existen y también sobre las oportunidades que pueden existir para avanzar en el debate. Entonces, bueno, el proceso de elaboración del plan, la verdad es que ha sido bastante participativo, ya que se han llevado a cabo numerosas consultas con todos los actores de la sociedad civil que han querido participar, impulsados por la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y la primera duda que se plantea es integrar este plan en el marco de la Estrategia Española de Responsabilidad Corporativa o como un plan con entidad independiente, a lo cual todas las organizaciones de la sociedad civil respondieron que evidentemente como un plan independiente y no como parte de la responsabilidad social corporativa y por lo tanto voluntaria de las empresas. En abril llega la proposición no de ley sobre responsabilidad social corporativa y derechos humanos, que insta al Gobierno a trabajar en el desarrollo de este plan. En junio se publica el primer borrador, al que se somete a consulta pública para comentarios, y la semana pasada, el día 28 de noviembre, se presentó el segundo borrador del Plan de Empresas y Derechos Humanos, que ya se prevé que sea el definitivo, que experimenta bastantes retrocesos respecto al primer borrador, pero que lo bueno para comentaros es que está abierto a consulta pública de nuevo hasta el 20 de diciembre para establecer la versión final. Entonces, un primer barrido de este plan, así en lo poco que me ha dado tiempo a mirarlo desde que se ha publicado, es que, bueno, en primer lugar llega en un momento, como decía Koldo en la sesión de la mañana, en el que hay una contradicción con la política interna, ya que estamos experimentando recortes en todos los derechos sociales, y llega la publicación de un plan de empresas y derechos humanos, pues ya de por sí es bastante contradictorio. Pero bueno, el plan en sí no explicita en ningún momento que se trate de un plan cuyos objetivos fundamentales sea el reconocimiento de los derechos de las personas, sino que se centra en ensalzar las virtudes del plan para evitar el riesgo reputacional de la empresa, lo que va a impactar en los índices bursátiles de sostenibilidad, cómo va a incrementar la competitividad empresarial, siempre refiriéndose a la marca España, y luego en todo momento se ve la vocación de sensibilización y promoción de los derechos humanos, pero en ningún momento la exigencia o un cumplimiento
cumplimiento normativo, sino el acompañamiento, el asesoramiento a las empresas, la formación, la evaluación. Entonces, digamos que esa sería la valoración general de este plan. Yendo por pilares, vamos a empezar en líneas generales sobre el deber de la empresa de respetar qué cosas contiene el plan, que directamente en una leída muy preliminar se ve la clara incongruencia o incoherencia, como es: el Gobierno incentivará el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas con las que el Gobierno lleve a cabo transacciones comerciales. Bueno, en primer lugar, lo de incentivará es evidentemente insuficiente, ya que podría haberse apostado por una exigencia, como comentaba esta mañana Fernando cuando le preguntabas a Paul si en algún momento el Gobierno vasco iba a exigir a las empresas la vinculación, el tratamiento comercial sujeto a cumplimiento de derechos humanos. Pues podía haber incluido ya desde entrada condicionar la compra pública a un cumplimiento de estándares de derechos humanos, la concesión de licencias, la inversión, por ejemplo, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social o el Fondo de Pensiones podría tener esos criterios de derechos humanos para invertir en empresas. Al mismo tiempo, podrían establecerse medidas coercitivas para garantizar este cumplimiento y no solo medidas de incentivo. Al mismo tiempo, también podría incluir directamente negar el acceso al apoyo y servicios públicos a toda empresa que esté implicada en graves violaciones de los derechos humanos. El plan lo incluye, pero solo en el caso específico de que se trate de zonas de conflicto, cuando podría haberlo hecho extensible a una situación general. En el pilar del deber del Estado de proteger, el plan incorpora la realización de un diagnóstico exhaustivo antes de la finalización del 2014 sobre las políticas, legislación e instrumentos existentes y su relación con los principios rectores, identificación de vacíos, incoherencias, necesidades normativas. La verdad es que esto es positivo porque durante este 2014 este enunciado que está tan general en este plan puede permitir a la sociedad civil pues impulsar los contenidos que deba recoger este informe. En concreto, podría incluir cuáles son las medidas que se identifiquen que serán vinculantes para España y sus empresas, con justificación explícita de los motivos por los que seleccionan las alternativas contempladas, así como las adaptaciones que se hagan o las excepciones que se adopten. Asimismo, también este diagnóstico debería incluir las campañas en vigor de la sociedad civil, así como todas las sentencias que se han producido en el Tribunal Permanente de los Pueblos desde el 2006. Asimismo, el plan recoge que se elaborará un plan de acción específico para garantizar la coherencia de las políticas de apoyo a la internacionalización empresarial, que es un tema también que hablábamos esta mañana. Bueno, directamente se podría haber apostado por condicionar las ayudas públicas e instrumentos de ayuda oficial al desarrollo, en concreto el canje de deuda por inversiones, incluir cláusulas de protección de derechos humanos en los tratados comerciales y acuerdos bilaterales de inversión y también, ¿por qué no?, ya que estamos hablando de proteger a los colectivos de los impactos de las empresas transnacionales, brindar apoyo técnico, financiero e institucional a los países del sur como parte de la política de cooperación para hacerles brindarles más herramientas para poder adaptar sus legislaciones a la influencia de las transnacionales. Y bueno, en cuanto al pilar del deber del Gobierno y de las empresas de remediar las vulneraciones sobre los derechos humanos, se contempla el estudio de la posibilidad de fijar criterios de transparencia e información pública pre y post resolución de casos atendidos, cuando podría ser una obligación de publicación. También se contempla recoger las buenas prácticas de las empresas que se sometan voluntariamente a procesos de evaluación del impacto sobre los derechos humanos, cuando se podría incluir ya, si no llevo yo por la mitad, que se asegure que las empresas realizan esta evaluación y que además sea una condición previa a tomar la decisión de llevar a cabo el proyecto o no. Asimismo, bueno, en fin, que como vemos es un plan sumamente incoherente, pero que de su análisis se puede identificar las fórmulas propositivas que se podrían incluir para avanzar hacia, digamos, un cuerpo normativo. Y luego, bueno, todo lo que no contempla el plan, que está excluido del plan y se ve claramente el por qué se quiere excluir, como puede ser el apoyo explícito a la labor de España
en foros internacionales para abogar por una gobernanza global que monitoree el comportamiento de las transnacionales. Asimismo, también realizar un estudio exhaustivo sobre los impactos reales y potenciales del tejido empresarial español por sectores y por países en los que operan. Frenar el poder de los lobbies empresariales, así como las puertas giratorias, que es el traspaso entre cargos públicos a empresas y viceversa, extender la responsabilidad de las empresas a subsidiarias y cadena de suministros situadas en terceros países y, por supuesto, que el derecho comercial, las reglas de inversión, etcétera, prevalezcan los derechos humanos sobre estos tratados, que al final son los que realmente tienen carácter vinculante y los que realmente pueden tener al final una capacidad de cumplimiento coercitivo. Vale. Entonces, ya me queda la mitad de la presentación. ¿Me das 5 minutitos más? No. Vale. Bueno, voy rápido. El tema de fiscalidad y derechos humanos, que también es un caso a tratar en el tema de empresas y derechos humanos. Bueno, la evasión fiscal es un delito, pero la evasión y la elusión fiscal, que normalmente no se habla tanto de ella, a la escala que se producen internacionalmente podemos decir que es una grave vulneración de los derechos humanos. De hecho, ya lo decía el ministro de Finanzas de Sudáfrica, que es una contradicción aumentar la ayuda al desarrollo y hablar tanto de políticas de cooperación cuando se hace la vista gorda sobre los mecanismos que las multinacionales tienen para eludir impuestos. Entonces, esta mañana hablábamos del tema de la desigualdad. La desigualdad es una opción política que está ligada al tema de recaudación de impuestos para poder realizar una política redistributiva. Entonces, en este caso, ya en el 2002, en el Consenso de Monterrey, se habló de la fiscalidad como la principal vía de recursos de los países en desarrollo y de su capacidad para llevar a cabo políticas de redistribución. En cambio, la respuesta tradicional hasta el momento ha sido la ayuda oficial al desarrollo, la inversión extranjera directa y la deuda externa. Bueno, aquí es un gráfico para ver cómo los ingresos fiscales podrían llevar a los países a tener en sus manos su propio desarrollo. Entonces, ¿cuál es el problema habitualmente de los países del sur hasta este momento para recaudar los impuestos necesarios? Pues se ha hablado siempre, todo el debate, todos los textos, todos los debates han estado en torno a los problemas internos de estos países y los problemas externos, como la condicionalidad de las instituciones multilaterales, la competencia a la hora de atraer inversiones, la poca influencia negociadora. Pero nosotros nos vamos a centrar en los flujos ilícitos de capitales, que es como en el argot se llama a todo lo que las empresas multinacionales dejan de pagar en los países en los que operan, y que realmente es el gran problema. De hecho, en este gráfico se ilustra la magnitud de los flujos ilícitos de capitales sobre otras variables como la inversión extranjera, las remesas o la ayuda oficial al desarrollo. El propio Banco Mundial estimó que con lo que se elude de países en desarrollo se quintuplicaría la cifra que se había estimado para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio en 2015. Y bueno, esta ilusión de impuestos influye directamente en los derechos económicos, sociales y culturales, ya que impide a los países soberanos poder llevar a cabo sus políticas de desarrollo. ¿Dónde viven las personas hambrientas? Pues precisamente en los países donde más elusión de capitales se producen. ¿Y cuáles son los conceptos que componen estos flujos ilícitos de capitales? Bueno, pues en contra de lo que se cree habitualmente, alegando a la corrupción o al crimen organizado, el fraude fiscal de las multinacionales supone el 62% de estos flujos ilícitos de capitales. Hay una diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal. La evasión es ilegal y la elusión es legal. La elusión son todas las prácticas de ingeniería financiera que las estructuras de las multinacionales utilizan para dejar de pagar impuestos. Como vemos, el 70% del comercio mundial se realiza entre filiales del mismo grupo, lo que permite llevar a cabo prácticas de transferencia de precios, que es cuando se facturan entre ellas para minorar la base impositiva, o cuando crean sociedades pantalla para poder desviar beneficios a través de paraísos fiscales. De hecho, el 94% de las empresas del IBEX 35 tienen empresas en paraísos fiscales, entre ellas Gamesa, como comentaba hoy Paul, y su responsabilidad corporativa, pues Gamesa también está en paraísos fiscales. Todos sabemos lo que son paraísos fiscales, no me puedo detener en ello ahora.
Y entonces, esta foto posiblemente ya la habréis visto, la utilizamos mucho para sensibilizar. Esta foto es una sede, una oficina del estado de Delaware en Estados Unidos. Es el segundo estado más pequeño de Estados Unidos y en esta oficina hay domiciliadas 2.250 empresas. No recuerdo ahora mismo cuántas de ellas son españolas, tengo el dato por aquí, pero bueno, creo que sí, 437 empresas españolas domiciliadas en esta oficina. Se ve claramente que lo único que es una empresa, es una sociedad pantalla para evadir impuestos. Bueno, se utilizan las patentes, la propiedad intelectual, la marca, son servicios que se facturan desde estos paraísos fiscales, que son intangibles, realmente no es fácil averiguar cuánto es su coste real y que permiten hacer este desvío de beneficios. Los casos que más han estudiado han comenzado con el análisis de la industria extractiva por la paradoja que existe entre la riqueza en recursos naturales y la pobreza que azota a los países ricos en recursos naturales. Eso llevó a estudiar muy bien las estructuras corporativas de las empresas extractivas y llevó a proponer un instrumento que es el reporte financiero país por país. Hasta ahora las multinacionales cotizadas en bolsa solo tienen la obligación de presentar sus cuentas anuales consolidadas, lo cual impide ver las transferencias intragrupo que se realizan entre las diferentes filiales, así como en qué paraísos fiscales operan estas multinacionales. Si fuera obligatorio para estas empresas presentar sus cuentas desglosadas país por país, ventas intragrupo y extragrupo, filiales, etcétera, sería más fácil monitorear estos flujos y detectar estas prácticas de elusión fiscal. Entonces, ¿cuáles son los avances? Y con esta diapositiva ya termino. Bien, la sociedad civil ha conseguido grandes avances. La campaña Publish What You Pay, publiquen lo que pagan, centrándose en la industria extractiva después de muchos años de campaña, consiguió que en el 2010 en Estados Unidos se aprobara la ley que obliga a las industrias extractivas a publicar estos pagos a cada país para aquellas que coticen en bolsa. Tras mucho tiempo de trabajo, ya finalmente se consiguió que esta misma ley fuera aprobada por la Unión Europea en junio del 2013 y en 2015 tendrá que estar transpuesta a las legislaciones de cada uno de los estados. Ahora, los países ricos, como ven que el tema de la evasión fiscal y la elusión fiscal les está minorando las arcas también a ellos, es cuando se están dando cuenta del tema, que ya no es tema de los países del sur, y este año parece que se han puesto las filas. Y termino. La OCDE este año, en su informe Base Erosion and Profit Shifting Report, fue la primera vez que dijo claramente que las multinacionales detraían recursos a los países. Ya no solo a los países en vías desarrollados, sino a cualquier Estado soberano del mundo, y es cuando comenzaron las medidas para luchar contra ellos. Aquí se ve cómo este año se ha producido este debate en numerosos foros y los grandes avances que habrá que ver cómo se desarrollan en el momento presente son el acuerdo del G20 en septiembre de hacer un estándar global de intercambio automático de información financiera. Hasta ahora tenía que ser bajo petición y era complicadísimo que realmente un paraíso fiscal accediera a brindar información sobre los fondos de las empresas que había allí almacenados. Y ahora, la semana pasada, hace 2 semanas, la Comisión Europea acaba de lanzar la propuesta de modificar una directiva que también impedirá estas prácticas de ingeniería financiera entre las multinacionales si llega a desarrollarse. Termino el debate porque este tema de fiscalidad, igual que el Gobierno vasco puede exigir cláusulas de cumplimiento de derechos humanos a sus empresas para conceder licencias, ayuda, etcétera, también la presencia en paraísos fiscales, la transparencia financiera, etcétera, puede ser algo que se trabaje a nivel local. Gracias. Que perdón por andar así con prisas, pero es que nos van a echar si no. Entonces, antes de que nos echen, por lo menos que todo el mundo tenga oportunidad de hablar. Muy bien. Bueno, arratsaldeon. Como veis, ya os han dicho que por Osalde, que es una organización, para el que no la conozcáis, Organización por el Derecho a la Salud, donde nos aglutinamos una serie de profesionales de la salud para tener pues, una serie de actuaciones en defensa de este derecho universal, ¿verdad?
Entonces, bueno, para empezar os podré decir en este asunto que ya en nuestro compromiso, que así definimos en nuestros estatutos, es que la salud y la enfermedad son conceptos dinámicos, que están profundamente enraizados en las relaciones sociales y en la cultura de los pueblos. Es decir, nosotros rompemos con esa concepción clásica de la salud, que parece que es algo sectorial, que depende de unas políticas específicas, sectoriales, y como de andar por casa, ¿no? Entonces, nosotros ponemos hacemos hincapié en lo que son los determinantes sociales de la salud, que son los responsables principales del mayor o menor bienestar. Es decir, todo lo que es pues, acceso al agua potable, al saneamiento básico, a la salud ambiental, a la equidad hombre-mujer, al acceso al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, etc. Eso es lo importante. Todo lo demás, por supuesto, es secundario, por mucho que se haga énfasis pues, en los servicios de salud y, por supuesto, que es importante y es a lo que vamos y lo que se debate en principio, pero como ya se está viendo en los discursos, todos ellos están transparentando un esquema estructural en el que todos vamos al mismo sitio. Y que se adivina pues, en lo que estamos oyendo aquí esta tarde. En fin, voy a hacer un pequeño recorrido hacia el tema que nos ocupa. En principio, claro, referido a la sanidad, que es lo mío. Entonces, pero no solo porque ya todos hablamos de salud en todas las políticas, como se habla de que todo está en todas las políticas, ¿no? Y de esto venimos a hablar. En fin, nosotros empezamos este proceso de crisis y de deterioro de la sanidad pública como un pretexto, que ya se ha hablado de él, y el desarrollo de un mito. La primera ofensiva neoliberal contra el sistema sanitario público de la salud consistió en una campaña de mensajes interesados para construir un tópico, que la sanidad pública resulta tan costosa que no podemos sostenerla. En fin, las recetas ante este supuesto problema, repetidas como un mantra por políticos, empresas de seguros, farmacéuticas, empresas de tecnologías sanitarias, fueron los recortes, los copagos, las privatizaciones. Entonces se pone en marcha el negocio de la salud, el reparto de beneficios como parte de los miles de millones que empiezan a moverse para la financiación, para la contratación y provisión de servicios que están sistemáticamente siendo traspasados desde el Sistema Nacional de Salud a las empresas privadas. Pero todo esto es una falacia. Digamos que los defensores de la sanidad pública van como reacción a esta política de argumentos para justificar el cambio ideológico del sistema, que nuestro Sistema Nacional de Salud es sostenible, no está en peligro, es barato, es eficiente, tiene un gasto menor de la media de la OCDE, tiene un amplio margen para las mejoras, puede mejorar mucho, tiene una financiación insuficiente por todo lo que se ha dicho aquí, por las políticas fiscales, por el fraude fiscal que no se persigue y que se protege en muchos casos, como estamos viendo todos los días, que tiene áreas como el gasto farmacéutico, como el gasto tecnológico, que son muy mejorables porque están muy influenciados y muy contaminados por los intereses de las empresas que procuran estos recursos, porque se puede mejorar en la gestión, en lugar de traspasar la gestión, que va a empeorar, por supuesto. Hay una descoordinación entre la asistencia primaria y el hospital, hay una medicina defensiva que consume muchos recursos, hay un exceso de utilización de tecnologías por esa fascinación que produce las tecnologías en la clase médica, sobre todo, porque con frecuencia se dice también, es un argumento, que hay un abuso de los servicios. Esto es completamente falso, aparte de que el ciudadano no es el que se asigna los recursos, sino que son los médicos los que dicen hay que hacer esto o lo otro. Entonces, los ciudadanos, cuando se ha estudiado este tema, se ha visto que hacen un uso muy razonable, por lo menos en nuestro país,
y en general en toda la Comunidad Europea de los servicios públicos y que van cuando lo necesitan. El consumo de toda la tecnología, ellos, salvo unas excepciones que no tienen ninguna significancia estadística, pues lo hacen lógicamente los médicos, que son los que prescriben los medicamentos, los que te mandan a hacer un TAC, una resonancia o alguna tecnología, pero que siempre con abuso y muy mejorable. Los ciudadanos además están satisfechos. También se aduce que el envejecimiento de la población encarece, eso es mentira. Se ha demostrado en políticas como en Euskadi, que sabéis que se han hecho unas políticas para atención de la población de mayor edad que resultan menos costosas y más eficaces, aplicando unos procedimientos nuevos, aprovechando lo que nos brinda la tecnología, etcétera. Los copagos se ha visto por otras experiencias que no son la solución, puesto que tienen una burocracia cara, no contienen la demanda sigue siendo la misma, no contienen el gasto, aumenta el gasto, como han visto en Alemania, en algunos sitios que los han tenido que quitar, produce además unos costes indirectos a medio y largo plazo, porque los problemas que hoy son evitables, mañana ya no lo son, requieren ingresos, intervenciones, tratamientos costosos, etcétera. El aseguramiento privado tampoco es la solución, porque se reduce la recaudación para el sistema público, se incrementan los costes administrativos, aumenta la población sin cobertura, elimina la competencia, la libre elección, en fin, tiene muchísimos problemas y han sido muy estudiados, sobre todo por los críticos provenientes del Sistema Nacional de Salud inglés, que han hecho muchos estudios sobre la privatización, nos llevan muchos años y han demostrado que la privatización es más costosa y de peor calidad. Lo que ha sido la puntilla, en nuestro caso, ha sido el Real Decreto Ley 16/2012, han seguido los copagos, los recortes, todo ello significa un cambio del modelo social universal al modelo neoliberal. Entonces, podemos decir que en números gruesos 1 millón de personas se han quedado sin su tarjeta sanitaria. Todo el mundo que estamos en el sector de la salud conocemos casos de inatención graves, de mala atención, de negación de la asistencia, de muertes que se han conocido por todos con nombres y apellidos en este país, y que los más afectados es la población más vulnerable, los crónicos, los ancianos, los enfermos de cáncer, VIH, con tratamientos costosos y demás. Además, no tenemos ningún sistema de vigilancia ni indicadores que nos digan qué está pasando con estos cambios, con estos recortes, con este nuevo cambio de paradigma de la atención de la salud. Esto es importante porque rompe los propios principios éticos que declara la OMS, que no es que sea una referencia, lo fue hace muchos años, cuando Alma Ata, cuando estos principios que se declararon, pero cada vez sabemos que tienen más presión de los lobbies, de la industria, de la farmacia, etcétera, y cada vez son más suaves en sus discursos y demás. Así todo, ellos declaran el derecho fundamental de los seres humanos a la salud, la equidad en materia de salud, en fin, todos estos principios que estamos perdiendo. Además, es un engaño lo del sostenimiento, porque no es para sostener el sistema de salud, sino para el cambio de modelo de accesibilidad universal a un aseguramiento según determinadas circunstancias. Y esto se está viendo con los recortes presupuestarios, los recortes al sector público, la potenciación al sector privado para obtener beneficios a partir de lo que se va traspasando. Esto está produciendo un deterioro de todo el sistema público, los recortes, la fragmentación de la asistencia sanitaria, son sectores que se van fragmentando, eso dificulta el seguimiento asistencial, la continuidad asistencial y la gestión de todo el sistema, que tiene una parte que está privatizada, otra que no, en fin, está desestructurándose todo el sistema. Entonces, lo que está habiendo es un cambio de paradigma y una pérdida del referente. Es decir, la ideología neoliberal pretende así hegemonizar sus valores sociales de nuestra cultura y devenir histórico, y oculta la carencia de ingresos fiscales y el fraude, introduce insolidaridad, introduce xenofobia, pérdida de cohesión social, y en un futuro que ya no parece muy lejano, el sistema público universal, equitativo, de calidad eficiente que estamos
tratando de defender, será una utopía y se perderá el referente. Vamos al pensamiento único, vamos a un sistema que lo mismo que nos afecta ahora, afectará a todo el mundo, cada vez será algo más raro. Bien, entonces los efectos sobre la salud, pues hay un nuevo debate social que excede ya nuestros límites sectoriales y nacionales. Está surgiendo una defensa del derecho a la salud como un derecho humano global. Está aumentando la morbilidad y la mortalidad de la población por la crisis y por estas políticas insolidarias. Y podemos decir que en el caso del Estado español, el abril del 2012 marca este cambio de sistema y es una fecha que para algunos incluso dicen que es el día en que se autoriza a los profesionales a matar, entre comillas. ¿Por qué? Porque vamos a no atender a alguien que si no se le atiende va a morir. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, para terminar, ¿qué efectos tienen estas políticas en salud global? Bien, el cambio neoliberal excede las fronteras, es global. El modelo sigue siendo el occidental para los países postcoloniales y entonces sus cambios son referencias. O sea, todavía el referente de los sistemas de salud siguen siendo los países occidentales y sus cambios van a seguir siendo los referentes. La hegemonía ideológica neoliberal, o sea, mercado frente a Estado, es un referente que cobra más fuerza de influencia en los países en desarrollo. Se introducen las falacias de la colaboración público-privada, lo cual se ha demostrado que es mentira en múltiples conflictos, como es la producción de medicamentos genéricos baratos en estos países, que ha llevado a los tribunales a compañías como la Merck o como la Roche, porque ellos van perjudicados en sus beneficios. Y se nos vende que hay una colaboración público-privada cuando no puede haberla porque los intereses y los objetivos son diametralmente opuestos. Entonces, las políticas neoliberales del Gobierno español ya han excluido a las personas recientemente llegadas del sur, ya están excluidas. La ideología del beneficio económico, que deja en segundo lugar a los beneficios sociales, afecta negativamente a los programas también de cooperación con el sur. El refuerzo del modelo neoliberal de una medicina que ignora casi por completo las causas económicas y políticas de la salud y de la enfermedad influye negativamente en las políticas de salud de los países en desarrollo. También se reproduce el modelo profesional, una profesión, la biomedicina, que está fascinada, como decía antes, los profesionales por la tecnología, por la nueva farmacología y producen gastos innecesarios, iatrogenia, con excesos que están influenciados, por supuesto, por las compañías privadas, ¿no? Y quizás sea prematuro evaluar los efectos sobre la salud hasta que no se vean cambios significativos en los indicadores. Por eso, en las organizaciones como OSALDE, organizaciones de defensa del derecho a la salud, estamos tratando de recopilar todos estos datos que nos pueden servir para valorar el efecto sobre la salud de estas políticas, puesto que todavía no los hay o cuando haya los oficiales es demasiado tarde. Estamos recopilando de momento casos que todos conocemos que no están siendo registrados de estas consecuencias. Y se me ocurría, escuchando a mis compañeros, como ejemplos más concretos, como la política, para terminar, ¿verdad?, de estos cambios en nuestro medio son altamente perjudiciales en los países del sur. Por ejemplo, he dicho lo de los medicamentos. Esto es algo muy importante porque ¿por dónde va la investigación? La investigación está sponsorizada por las grandes compañías y, como sabemos todos, va hacia donde producen beneficios. El mundo está olvidado, el mundo de las enfermedades que antes se llamaban tropicales y tal, un poco como una cosa que no nos afecta en absoluto y, por lo tanto, pues nunca investigan sobre enfermedades como puede ser el dengue o la tripanosomiasis o la leishmaniosis, porque eso no existe entre nosotros y, además, si se fabrican medicamentos no los van a comprar porque no tienen dinero. Entonces, no se investiga y la investigación que tiene que ir
digamos que los estados hacia las necesidades, el mercado va hacia los beneficios. La dirección es completamente opuesta. Se está investigando, digamos, que en las enfermedades de la opulencia, en la obesidad, en la diabetes, en la hipertensión, en el Alzheimer, las enfermedades que se tiene en la opulencia y en la vejez, que no alcanzan ni una cosa ni la otra en estos países. Y bueno, pues creo que es algo que tenemos que mantener una vigilancia y denunciar todos los cambios que está produciendo este cambio de paradigma. Y nada más. Bueno, quiero excusar a Martín, que se ha tenido que marchar por conciliación familiar, entonces ya nos dijo que a las 5 se marchaba. Bueno, galderak badaude, orain da momentua. Orduan, si tenéis alguna pregunta o comentario. Arratsaldeon. ¿Está? Sí. Bueno, yo más que una pregunta, algunos comentarios sobre la exposición que ha hecho Laura, ¿no? Particularmente sobre la parte relacionada con el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que yo creo que ha quedado muy bien explicado, ¿no? Y muy claro cuáles son varios de los problemas que plantea pues los borradores presentados hasta el momento, ¿no? Y lo que probablemente va a quedar como resultado, ¿no? Pero sí que desde el Observatorio de Multinacionales en América Latina sí que tenemos que decir que tenemos una visión bastante más pesimista tanto de este plan como del proceso, ¿no? que lo está generando, ¿no? Pesimistas porque, por un lado, la participación de la sociedad civil en el proceso pues no ha conseguido plasmar unos horizontes suficientemente ambiciosos, ¿no? En cuanto a exigibilidad del cumplimiento, ¿no? De los derechos humanos por parte de empresas transnacionales. Esto es una de dos. Quiero decir, cuando tú misma comentabas que el segundo borrador presentado ahora en noviembre es incluso un retroceso frente a lo presentado en junio, ¿no? Entonces, una de dos, si ese segundo borrador ha salido a partir de las aportaciones de las organizaciones, bueno, tanto de las empresas como de las organizaciones de la sociedad civil, o bien las aportaciones de las organizaciones sociales pues no se están teniendo en cuenta, o bien esas aportaciones, pues como decía, no son lo suficientemente ambiciosas, ¿no? Y están en un plano más cercano a lo que son los intereses de las empresas, ¿no? Además, somos pesimistas porque creemos que esta no es una oportunidad, sino que es un paso más allá en lo que es un proceso que dilapida, bloquea, sepulta cualquier posibilidad futura, ¿no? De ir hacia un marco de un modelo de control efectivo, vinculante, hacia una normativa exigible, ¿no? Y que consolida el paradigma de la responsabilidad social corporativa, ¿no? El paradigma que se basa en la instauración o de normas no vinculantes, códigos además de normas que son voluntarios, ¿no? Y unilaterales. Entonces, un poco al hilo de lo que se planteaba esta mañana, ¿no? De cuál es también el papel que las organizaciones tenemos que tener en cuanto a la coherencia de políticas, ¿no? Que no solamente es no es solo un ámbito en el que tienen que actuar las instituciones.
nosotros creemos que el papel ahora, en este sentido, frente a este plan de las organizaciones, es la confrontación, ¿no? La confrontación y es hora de demandar otro tipo de medidas. Bueno, muchas de ellas, Laura, tú las recogías muy bien en la exposición, ¿no? De lo que se podría hacer con un plan que respondiera a nuestras demandas, ¿no? Y quizás algunas que no sé si han quedado reflejadas, me parece que alguna no, serían la creación, la elaboración y la implementación de un código vinculante en cuanto a empresas transnacionales y derechos humanos, ¿no? Donde los derechos humanos se coloquen en la cúspide de la pirámide jurídica, la creación de un centro de investigación y fiscalización de las prácticas de las empresas transnacionales y sus impactos en materia de derechos humanos, la creación también de un tribunal internacional donde llevar las demandas y las denuncias tanto de las comunidades como de las organizaciones sociales que acompañan a las comunidades afectadas y también poner en marcha mecanismos como puede ser el de la extraterritorialidad, ¿no? De manera que se pudieran juzgar a día de hoy por ejemplo, los directivos del Corte Inglés o de empresas como Mango por delitos como las muertes de 1000 y pico personas en Bangladesh hace solamente unos meses, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por ahí estaría un poco nuestra aportación y nuestra visión de lo que es el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas. No, sí, tienes toda la razón y no hay nada que aportar. Lo que os he presentado es lo que es, lo que debe ser. Una cosa es lo positivo y otra es lo normativo. Evidentemente lo que tú dices es lo deseable. Lo que pasa es que estamos hablando de coherencia de políticas que pueda ser un poco aterrizable en el entorno local. Demandar un tribunal internacional es lo deseable, es lo que yo creo que todos querríamos. La cuestión es a quién. El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos ya nace desde la debilidad de que no pretende ser un cuerpo normativo. Entonces, en ese sentido, no se puede demandar que lo sea porque ya no lo es. La cuestión es ver qué es lo que se debería exigir en otras vías y a través de otros procesos, porque está claro que no va a serlo, ¿no? Simplemente ilustra el debate actual al respecto, pero totalmente de acuerdo contigo, claro. Bueno, orduan hemen utziko dugu, eta, bueno, eskerrak eman nahi dizkizuet etortxagatik, bereziki mailan egon direnei, eta, bueno, ziurazki gai honetaz eztabaidatzen jarraituko dugu. Eta, bueno, que gracias, sobre todo a la gente que ha estado en la mesa y que seguramente continuaremos debatiendo sobre este tema. Perdonar las prisas, pero es que nos echan ya. Vale.